encantó esa parte de que dice que ocupa la música como un espejo Ujú. para darse cuenta de su interior. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué les dejé esa película? Para ver a Ramón Andrés, ¿no? O sea, vamos a pensar eso a lo largo de la clase. Y un poco, bueno, también espero que hayan visto la conferencia, aunque sé que no se oía muy bien, que dio el maestro Ramón Andrés la semana pasada. ¿Andrés? Hola, maestra, buenas tardes. Hola. No sé si ya me puedo echar tendido o qué Ah, onda. yo échate entendido. Bueno. Bueno, a mí Yarmush es así mi mesías, mi todo. Es mi... No me lo saco del pecho y bueno, yo cuando vi esta película la vi en la prepa y fue la primerita Yarmush que vi y de hecho no me llamó la atención él en general. Ya hasta más adelante que vi, me acuerdo que me empezó a llamar mucho con Noche en la Tierra. A partir de eso como que me dejé caer con Jarmusch y como todo su subtexto que tiene muy, muy, muy fuerte a través de la música y a mi parecer el humor. Y el humor lo usa bastante bien y súper asertivo. Y bueno, yo justamente viéndola otra vez, pues me di cuenta de que esto es como un compendio de todas sus otras películas, ¿no? Y el personaje este está bien obsesionado justamente como Jarmusch, o sea, está obsesionado con la creación y la recreación. Y hasta este personaje, el Marlowe, cómo habla como de la misma creación de su obra a través de Shakespeare, ¿no? Y habla un poco también de... Sí, justamente lo que dice Carlos, de esta frase que dice dejar un reflejo para ver si me devuelve algo el eco. Y lo que no terminé de entender es cómo se relaciona toda esta teoría de la que hablan, de la de los átomos que se reflejan, aunque estén separados. Y, y pues bueno, a mí me encantó. Y lo de la música, pues yo soy muy malo con la música en las películas. Y como que no logro captar muchas cosas, como que me clavo mucho nomás en una sola cosa. Y yo lo noté como, bueno, pues todo, como dijo también mi otro compañero, pues en Detroit, ¿no? Que es una ciudad súper importante para la música underground y electrónica, para Para el el mismo tiempo. grunge. Sí, para el grunge, pero al mismo tiempo súper decadente por toda esta cosa de los autos, ¿no? De la industria automovilística. Y, y pues la música, lo que llegué a captar es como muy, o sea, en como esta especie, ¿cómo le llaman? Leitmotiv, se ¿Mm? llama. O sea, como yo lo agarré un poco así. O sea, como cada lugar, cada sensación tenía su esencia particular de la música, pero puede que esté bastante equivocado porque, pues no, como que no me clavé mucho en la música. Gracias, Andrés. Se tiene que clavar en la música, por eso les dejo las películas también, porque justo, o sea, ya lo hemos hablado desde la primera clase, creo que les dije eso. Eh, Digo, obviamente no están obligados a ello, ¿no? Pero yo sí me siento un poco obligada que pues trabajando cosas de cine, pues no les diga yo que ahí tienen un campo de trabajo y que justamente si algún día quisieran hacer música para cine, pues lo primero que tienen que aprender también es a cómo operar el lenguaje audiovisual, es decir, tienen que aprender a ver cine para poder hacer música para cine. Si no, no van a poder hacerlo, ¿no? O sea, para justamente pensar cómo a través de la música pueden complementar, pueden dialogar, pueden crear atmósferas o pueden crear un discurso también, ¿no? Que acompañe justamente a lo visual y que no solo lo replique, ¿sí? Sino que tenga también su propia especificidad, o sea, pero eso no lo van a lograr si no aprenden a ver cine, ¿no? Yo creo que Jarmusch además es un director que es muy interesante porque él es músico, digamos, no es, o sea, no es músico formal, pero obviamente estudió música, que él quería ser músico, siempre ha tenido bandas de música, o sea, en esta película él hace la música con Joseph Van Biesen, que es un músico que no sé si alguien tuvo la tentación de buscar quién era, toca el laúd justamente y realmente es una música a mí me parece muy interesante lo que hace y que también obviamente toca en la banda de Jarmusch de repente
Pero un poco lo digo porque hay una cosa que decía Andrés que es importante, o sea, que en Jarmusch está muy presente justo eso, está muy presente la música siempre, o sea, si alguien de los directores contemporáneos ha pensado de una manera muy original la música y al revés, ha pensado la composición de, por ejemplo, el montaje en términos musicales, es Jarmusch, ¿no? Y además con este otro elemento que es muy importante, pues, que es la poesía, o sea, siempre está dialogando, o sea, como que su cine siempre está dialogando también con la poesía, bueno, con la música, o sea, siempre hay un elemento, y, o sea, digo, el montaje es muy interesante porque de repente yo creo que mucho de su montaje, la manera en la que monta las películas, que no siempre es la misma, también está inspirada en ciertas formas musicales, ¿no? Entonces realmente es un cine que es muy musical, y que como dices también tiene este rasgo de humor, o sea, es como también no es, no es nada pesado. Fernanda, Hola maestra. la, A mí lo que me gustó y bueno, como que traté de ligar la lectura con la película fue los distintos tipos, géneros, ¿no? De música, de cómo es un reflejo de la sociedad en la que están ahí viviendo, ¿no? Y también justo lo que decía Andrés de el leitmotiv, ¿no? O sea, era muy distinta la música entre un personaje y otro. Y justo también como que nos hablaba un poquito de la descripción de las características de cada uno de los personajes, porque también algo que me llamó muchísimo la atención es que eran muy opuestos entre la pareja, pero cómo la chica se expresaba de la vida, ¿no? O sea, de las ganas de vivir, ¿no? Y el chavo, por otra parte, era como constantemente deprimido y así, pero a mí me transmitía la música que caracterizaba a la chica como mucha paz, mucha tranquilidad. En cambio, cuando ponían la música para el actor, no sé, como que también o me aburría o era como, no sé, me empezaba a sentir un poco extraña, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó bastante la atención de la película, que era muy característico, ahora sí que la banda sonora para cada uno de los personajes. Me gustó mucho sí, eso. sí, gracias. Muy bien. Acá hay una cosa también que es importante. Bueno, también yo creo que en muchos momentos cuando están juntos, por ejemplo, o sea, la música tiene una operación que es un poco distinta, ¿no? Que justamente es marcar justamente una especie de temporalidad, que es donde ellos están. Si se dan cuenta, también la música siempre está como si hiciera referencia a eso que está aquí en el texto, que es justamente una música que no es humana y que justamente tendría que ver con la música de las esferas, o sea, como creo que toda la peli hay esta idea, no solo la música de las esferas, sino también de que hemos olvidado un lenguaje que está en la naturaleza, ¿no? O sea, cuando les hablan a los animales, a todo por su nombre, ¿no? Justamente, pues dándoles ser, ¿no? Que es lo que nosotros no hacemos, ¿no? Cuando están, eso, pues escuchando, viendo todo, o sea, es una forma de sensibilidad. También por eso lo de los zombies tiene que ver justamente con un poco con el modo de vida contemporáneo, o sea, un poco me parece que está muy relacionada la lectura también por eso, porque un poco lo que estaría haciendo Ramón Andrés, que es algo que hemos estado viendo estas, bueno, todas las clases, es como hay una comprensión antigua, ¿no? La comprensión antigua de la música, ¿no? Que tiene que ver con una conexión o con algo que está relacionado con el cosmos, con una forma de conocimiento, una forma de estar en el mundo, y que justamente creo que es algo que también, que de alguna manera está en la peli también, porque justo es esta pregunta, ¿no? O sea, cómo, bueno, para ellos es como muy importante, o sea, obviamente no solo la música, el arte en general, o sea, realmente los dos son como, ¿no? Ya que de todo el tiempo y demás, ¿no? Pero justo algo que, pues, que nosotros ya no tenemos. O sea, creo que en cierto sentido también, o sea, también esto de Xenofeld, esto que decía Andrés, es interesante, porque al final es también una crítica a la modernidad, o sea, también, ¿qué es lo que o sea, qué es lo que ha pasado, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Voy a leer una cosa de Ramón Andrés, justamente la página del principio, y después si alguien vio la conferencia o quiere comentar algo, bueno, como la lectura y de la peli, que quieran seguir comentando, tal, ¿no? La 13, ¿no? La primera. Dice, quizás sea la música, pues, la propiciadora del encuentro interior de cada uno. Asistimos aquí a una concepción de la música como un espejo de los actos y del sentir humanos, como reflejo de un estar en la tierra. Sin embargo, ese mismo cuestionamiento agustiniano
que voy a hacerlo hoy. ¿Qué es la música? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupa entre nosotros? Y esa es pregunta, ¿no? Bueno, Ramón Andrés habíamos comentado, es un pensador, es poeta, es músico, y bueno, editor, traductor, y bueno, también es filósofo, aunque no formalmente, pero evidentemente es filosofía, ¿no? Y pues bueno, es uno de los que en este libro bueno, que ahí está completo, que es El mundo del oído, pues justamente es un tratado sobre la música antigua, ¿no? Toda la comprensión de la música antigua y justamente cómo está desligada de todo lo demás, ¿no? Que creo que es de las partes que habría que entender. Ahora, justo eso. Me interesa escucharlos. Siempre hacemos la pregunta, todas las clases he salido, ¿qué es la música? Más con todos los autores, lo cual me parece muy bonito. Pero ahora justamente esto, ¿qué lugar ocupa entre nosotros? Grillos, ¿sabes? ¿Qué lugar ocupa entre nosotros? ¿Qué es lo que decían ahorita? Ustedes mismos hicieron la pregunta así como de nuestra época, ¿qué onda, no? Oscar. Pues es un medio de comunicación, este, más allá de muchas cosas de comunicación del estado interno de nosotros mismos. Y propicia nuestro encuentro y también nos lleva a pensar, porque música es igual a presentir y esto nos lleva a pensar. Y claro, eso para Ramón Andrés, pero para nosotros, para el mundo contemporáneo, no, digo, yo creo que tiene razón, yo comparto sus pensamientos, ¿no? Lo que no sé si es tan obvio para todos, ¿no? O si socialmente es así, o sea, es una pregunta legítima, ¿no? Por eso, de repente, quizás estas lecturas pues, suenan así como, ¿qué está diciendo? ¿No? Porque tenemos otra comprensión, me gustaría escuchar cuál, porque la verdad es que tampoco es que me queda tan clara, porque yo tengo la comprensión antigua. Jennifer, gracias, Oscar. Sí, o sea, si estamos hablando como del mundo actual, pues creo que la función real es un entretenimiento. O sea, que ya adoptó más ese lado que toda la profundidad que hemos estado hablando en las clases anteriores, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué hacemos? Ay, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Exacto, justamente nosotros como músicos es nuestra chamba hacer algo al respecto. Claro, porque el problema no es de que todo el mundo, para todo el mundo sea un entretenimiento. El problema es que para un músico, la música solo sea eso. Todos tienen que comer y digo que ya ahí está el hueso. Pero el problema es que creamos que el hueso es la música, ¿no? Paco, muchas gracias, Jennifer. Paco y Alejandro. Buenas, perdón. Buenas tardes, maestra. Hola. ¿Qué tal? Pues bueno, también aparte de lo que decía Jennifer, que yo la verdad, concuerdo mucho, incluso hasta puede dar un estatus, social en donde se dé a conocer tal vez una condición, una posición en la que tú estás, ¿no? Por ejemplo, yo he visto ya videos así en YouTube, incluso donde cierta música no sé, me imagino hasta de tipo, no sé, de tecno y de ese tipo de cosas en donde ya la tienen como la música bueno, de gente de dinero, ¿no? Incluso los videos en los que ellos ponen, los que ellos ofrecen en YouTube o lo que sea, se ve que tienen dinero, que compran el vino más caro, tienen los coches más caros y todo eso, ¿no? O sea, ya no solamente el músico es una forma de entretenimiento, sino también te marca un estatus, una moda, una forma de seguir, de un perfil, ¿no? Mm, más o menos, ¿no? Más o menos. Yo digo que ahorita es más, muy homogéneo. Muy, muy homogéneo. Ahorita platicamos. Gracias, Paco. Alejandro. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero me disculpo de antemano, me siento un poquito mal y no sé por si no sé decir
palabras. Pero bueno, quisiera yo comentar una frase del libro que también me gustó, igual es casi del inicio, que dice, el alma busca en los sonidos igualdad y semejanza. Y digamos, en este caso yo creo que como músicos, eso es lo que buscamos, digamos, con nuestra música, digamos, un músico creador y un músico intérprete, que es capaz de, como mencionaron en la clase anterior, que es capaz de repetir ese acto de creación, ¿no? Entonces, pienso yo que en este caso yo soy intérprete, soy instrumentista y lo que pienso yo, lo que interiorizo, digamos, con la música que interpreto, con la música que escucho y la música que me gusta compartir con pues, todos los colegas y todo eso, pienso que lo que yo busco pues precisamente escuchar y ser escuchado. Creo que hay cosas que no podemos decir tan fácilmente con palabras, ¿no? Y en este caso, pues la música para mí ha sido como un medio con el que yo me he podido comunicar. A lo mejor creo que no son necesarias las palabras para que podamos ser entendidos unos del otro, ¿no? Sí, gracias Alejandro. Jesús. Buenas noches. Bueno, Hola. respondiendo a esta pregunta de qué lugar ocupa entre nosotros la música, eh, se me hace como un poco, bueno, a ver si no me revuelvo con mis propias palabras. Eh, bueno, se tiene que diferenciar entre el fenómeno sonoro, por así decirlo, o sea, el hacer música y lo que rodea a esta creación de la música, ¿no? Porque en ese caso, si la música es también todo lo que lo rodea, podríamos decir que también es un negocio y también como mencionaba mi compañero Paco Camacho, pues eso puede generar pues ciertas ideas como esta del estatus social por ciertas músicas. Mm. Eh, y tomando esta idea de que es un negocio, ¿qué iba a decir? Bueno, también esto condicionaría a el músico como creador de esta música, ¿no? Por ejemplo, nosotros que, no sé, la mayoría quizá vamos enfocados más hacia la música académica y no sé, quizá tocar en una orquesta, quizá ya no hay tanto negocio en eso, ¿no? Incluso hay, pues, problemas en el campo laboral de los músicos en todo Latinoamérica, pero si nos vamos a otras áreas como querer generar un proyecto propio, pues también si nos unimos como a una productora y tenemos que cumplir como sus exigencias con este proyecto, nos limita como creadores musicales, ¿no? Entonces, pues creo que solo eso. Mm. Vaya. Bueno, también es que un poco el punto, digo, hay varios puntos ahí. O sea, cuando pregunto esto, ¿qué lugar ocupa entre nosotros? O sea, como justo es la diferencia entre la concepción antigua y la concepción contemporánea, ya ni siquiera moderna, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? Creo que Jennifer lo dice muy bien, o sea, sí es un entretenimiento, o sea, el lugar que tiene la música en el mundo contemporáneo es un entretenimiento, ¿no? Y en otros casos, o sea, no solo un entretenimiento, también una mercancía, porque hay niveles de entretenimiento, se puede, o sea, porque un poco lo que tenemos que decir es que ese entretenimiento, hasta la música de concierto se toma como entretenimiento. O sea, eso es realmente el punto. O sea, por eso decía que hay una cuestión que es más homogénea, ¿no? Ahora, esto que decían ya tampoco es cierto, ¿eh? O sea, yo creo que curiosamente, a partir de que tenemos internet y tenemos Spotify y demás, justamente lo que se ha acrecentado es justamente la homogenización del gusto. Es decir, ya no hay una diferencia, o sea, antes sí podías distinguir, o sea, una persona, qué educación tenía, de qué nivel socioeconómico era, por el tipo de música que escuchaba. Ahora no, ahora una persona que tiene estudios universitarios o que tiene un nivel socioeconómico alto, igual oye banda y oye reggaetón. Igual que una persona que vive o sea, en una ciudad perdida. Porque es el triunfo de la industria cultural y es el triunfo justamente de esta cuestión de un entretenimiento, pero digamos que, ya lo hemos comentado también, como
que tiene que ver mucho con la publicidad, con las redes, etcétera. Pero ahí hay una homogeneización justamente de eso. O sea, ya no es un indicador, o sea, el que escuche cierto tipo de música a que tenga cierta educación, cierta formación o que tenga cierto poder económico. O sea, creo que al contrario, o sea, que creo que ahí vamos muy, muy en declive. Y en declive en términos de la diferencia, de poder escuchar diferentes cosas, ¿no? Y que cada vez escuchamos cosas de peor calidad, ¿no? O sea, que creo que también eso es el punto. Un poco la concepción antigua, como se habrán dado cuenta en el texto, pues sí tiene que ver con lo que hemos venido platicando. O sea, por un lado la distinción, ¿no? Para Ramón Andrés hay una distinción igual, un poco igual de lo que hemos hablado, de la música humana y la música no humana. Para Ramón Andrés lo dice de una manera muy sencilla, que es, está el sonido, ¿no? El universo sonoro, y la música sería la organización del sonido. Que también tiene que ver, obviamente ahí hay una resonancia con la definición también que da Cage de la música, ¿no? Pero justamente sería esta distinción. Pero por otro lado, esa organización del sonido, que está conectada con lo sonoro en general, tiene diferentes funciones o diferentes papeles dentro de la cultura antigua, ¿no? Es algo que es fuente de sabiduría, ¿no? Tiene que ver también con formas de curación, tiene que ver con formas de situarnos en el mundo, ¿sí? Es una cosa muy, muy compleja. O sea, no se puede pensar la vida en este sentido separada de la música. La música además acompaña todos los momentos de la vida. Eso también ya lo vimos con Quiñar. Eso es algo que nosotros ya no tenemos. Es un vínculo justamente, ¿no? También por eso en la conferencia, al final de la conferencia decía Ramón Andrés justamente eso. O sea, una cosa que también hablamos la vez pasada, curiosamente. Es como la música nos vuelve al centro, pero también la danza. La danza lo que hace es que, digamos, que nos vuelve a poner en sintonía con el cosmos, ¿no? Dice en la página 14, ¿no? Esto que es muy bonito, ¿no? Oír, escuchar, es presentir, y presentir conduce a pensar. Cabe reflexionar por qué tan sagazmente Friedrich Nietzsche concluía que el oído era el órgano del miedo, fuente de la imaginación, familiarizado con la tiniebla interior. A la luz, el oído es menos necesario. Por eso el carácter de la música como un arte de la noche y de la penumbra, ¿no? Y esto nos regresa justamente a eso que ya habíamos hablado también, lo que va a retomar también, obviamente, que hay un diálogo entre todos los autores que hemos visto, que tiene que ver también con esta importancia del oído, ¿no? Como primera forma configuradora del mundo. Y luego dice en la 16, la inteligencia es ante todo saber oír y escuchar. Esto es asimilar. En la sentencia de Marcos se dice que quien tenga oídos que oiga, y en cambio no se apela a la vista para confirmar una realidad. ¿Sí? Ok, digo todo eso también porque justamente esta función primordial que tenía el oído también es algo que en el mundo contemporáneo tenemos, ¿no? Camila. Pues yo iba justo a hablar un poco de lo que ya está mencionando, que igual de la página 14, o sea, la frase con la que me quedo, con la que más puedo relacionar cosas fue, el sonido nos crea como individualidad y la música como parte de la colectividad. Y ya después dice, es capaz de decir yo, pero también nosotros, ¿no? Y eso, pues se me vino muy presente la imagen, bueno, esta escena en la película, donde están ambos bailando a la música que relaciona al cosmos y al mismo tiempo están bailando, ¿no? O sea, relacionándolo muchísimo a lo que hemos platicado en las clases anteriores, lo cual me dio muchísimo valor y relacionándolo a lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, igual esta música nos recuerda aún de dónde venimos, ¿no? Que también es algo que usamos hoy en día, ¿no? O sea, creo que ahí también tiene lugar la música en nuestras vidas, que podremos llegar de 8 horas de la facultad de música y dices, ya no quiero nada y apenas va iniciando el semestre, y tú llegas y pones la música que a ti te gusta, así sea académica, no académica, lo que salió ayer o lo que van a estrenar la próxima semana, ¿no? Y nos demos tiempo a veces de ponernos a bailar mientras vas caminando, mientras vas a cocinar, o sea, te regresa, ¿no? Te pones a pausa a lo que estábamos hablando la semana pasada. Y también, hablando de cómo se han homogeneizado los gustos, también esto es un yo y es un nosotros. Lo veo como pues antes, hace no muchos años, era muy difícil tener accesibilidad a saber qué estaban haciendo ahorita en la India o qué estaban haciendo ahorita en Perú de música, ¿no? Cosa que hoy, pues al alcance de un clic, por ejemplo, Spotify, ¿no? Que tengo entendido, te permite, yo empiezo a poner música y luego tú te unes a lo que yo estoy escuchando, ¿no? Entonces, nosotros, dos personas, dos
lugares que pueden estar completamente separados o pueden ser tu vecino, o sea, tan cerca como tú quieras o tan lejos como tú quieras. Pueden estar conectados bailando o cantando o escuchando simplemente lo que sea, ¿no? Que se me hace muy a la escena que aparece en la película que nos recomendó. Ujú. No, claro, que es la potencia que hay en la técnica, ¿no? O sea, pero el problema es que no la usamos así. Porque justamente lo paradójico de esta época es que tenemos todo, o sea, que ya se los he dicho, tenemos el acceso a toda la música del mundo. En lo que antes, o sea, tenías que viajar forzosamente para poder escuchar. Y sin embargo, oímos lo mismo todo el tiempo, que es justamente la lógica del algoritmo, que algún día hablaremos de eso cuando veamos las cuestiones de la tecnología. Pero un poco por eso digo lo de la homogenización, que si bien está esta potencia que dices, Camila, que yo estoy absolutamente de acuerdo, y que un poco es lo que tendríamos que pensar y lo que tendríamos que poner en operación también, ¿no? Estamos oyendo lo mismo, o sea, es muy interesante estos personajes, a mí me encantan, también por eso les dejé la película, me encanta Jarmusch, pero me encantan porque son gente que, aunque han vivido todo el tiempo, así han vivido toda la historia, están ávidos de seguir escuchando y de seguir, ¿no? Y valoran las cosas, o sea, valoran otra vez las, o sea, no solo, bueno, los seres, ¿no? Las plantas, los animales, los objetos, ¿no? O sea, cómo están hechos, o sea, todo lo valoran, todo tiene sentido, todo es parte, ¿por qué? Porque todo es parte del cosmos. Esta comprensión de la que estamos hablando acá está ahí muy, muy presente. Entonces, estar abierto, ¿no? Paco, luego Luis, luego Fernando. Bueno, maestra, yo, perdón, yo de nuevo participo, pero sí quería, sobre lo que dijo justamente de Spotify, que ya uno ya puede transportarse de escuchar, no sé, me imagino a Bang It Off y después estar escuchando, no sé, los Doors o algo así. Pues me imagino perfectamente todas las consecuencias, ¿no? O sea, ya te cuesta lo mismo, incluso un disco de lo que sea. Es más, ya ni siquiera un disco, una canción de cualquier, no sé, compositor buenísimo al de Bad Bunny o no sé, ¿no? Entonces sí me imagino que, como usted dice, tal vez la estética, e incluso ya ni siquiera se necesita, no sé, ni siquiera algo nuevo, bueno, más bien ya ni siquiera se unifica el gusto, sino o ya no hay nada nuevo, incluso ya todo Bueno, lo que... ya hay Todo cosas lo que nuevas. está, El punto es que la novedad, querido Paco, o sea, la novedad no está en lo que te ofrece el mercado, la novedad está en la sensibilidad. ¿En cómo puedes escuchar algo por primera vez? O cómo crear una música como si fuera la primera vez que escuchas. Pero tenemos una idea de novedad de lo que salió ahorita, ¿no? De la nueva canción que es repetitiva. O sea, no, eso no es la novedad. ¿Sí? claro. Eso es el mercado, que es diferente, ¿no? Luis. Yo ahorita levanté la mano cuando mencionó cómo la música estaba ligada a muchos aspectos y pues uno de los aspectos que me llamó más la atención del texto fue el capítulo 3, el de Mesopotamia, y hablaba de la ritualidad. Primero pues inició eh, comentando, bueno, cómo era esa zona, mayormente era extensa, árida, pero había una zona que era más fértil al sur, donde llegaban los ríos y desembocaban en el mar, ¿no? Inicia con este arte que dominaban de la cocina, cómo tenían toda esta cuestión de la agricultura, cocinaban los alimentos y sabían diferentes formas de cocción para cada uno de estos, ¿no? Y ahí es donde entra con lo que es la música, cómo la música estaba directamente ligada con estos banquetes, creo que usa la palabra ágapes. Y, y ya de ahí se va a otro aspecto que es los ritos funerarios, mediante estos poemas, estos himnos. Y otra cosa que señalé fue este bajo relieve de una mujer que está cantando y que se toma la garganta como para sentir esa sensación de un vibrato, ¿no? Y pues es un bajo relieve de 600 años antes de Cristo, entonces, eh, pues ahí vemos que una cultura tan asentada, una gran civilización como lo que estuvo en Mesopotamia, eh,
tiene vestigios de cómo la música estaba ligada intrínsecamente a cada uno de esos aspectos, a la cocina, a los rituales, a los ritos funerarios. Eh, sí, definitivamente es un reflejo de una sociedad, de una civilización. Y pues ahorita en la actualidad, sí estoy de acuerdo con lo que dice usted porque ya tenemos acceso a muchas cosas, ¿no? Hasta la música más comercial posible, hasta inclusive el artista que apenas está compartiendo su música con un concepto original, ¿no? Pero si no tenemos esa sensibilidad, pues nunca vamos a encontrar qué realmente es nuevo, qué está revolucionando y qué es otra cosa más del montón, o sea, un producto. Hay una cosa ahí en lo que acabas de decir que me gustaría mucho enfatizar, porque también, digo, por una serie de cosas que pensamos ahora con esta cosa de la crítica a lo eurocéntrico y demás, ¿no? Y a lo occidental también, que bueno, que sí, decía hay que criticar muchas cosas ahí. Pero un poco, lo que es también muy interesante del texto de Ramón Andrés es cómo esto lo ve en esta composición de la música de la antigüedad, no es prioritaria de Occidente. Lo que es muy interesante es cómo está viendo cómo, si es una, o sea, una importancia, si bien de manera diferencial, como bien decía Luis, pero digamos que la importancia, o sea, es central en todas las culturas antiguas. Eso es un poco lo que quería señalar. Y un poco se la pasa también poniendo esos ejemplos de diferentes culturas antiguas, donde la música tiene este lugar preponderante, ¿no? Eso nada más como un apunte, ¿no? Fernando. Buenas tardes, maestra. Ahorita que comentaba de que no se puede entender la vida separada de la música, me recordó a alguna conferencia que le escuché al maestro Roberto Guadalajara ya a tiempo. Y bueno, en esa conferencia mencionaba, bueno, dijo una frase que me grabé, ¿no? Decía que la música es el arte de la vida. Y ahí hace una analogía, bueno, dice que la música es la analogía más grande, más paralela a la vida, y bueno, hace una analogía parecida a la que hizo el maestro en la conferencia, ¿no? En donde dice, compara la nota con la florecita, ¿no? Que germina, florece, después se marchita y posteriormente muere, ¿no? Entonces, pues esta como comparación, pues me recordó a eso que decía este maestro en la conferencia. Y bueno, otra cosa que también quería comentar era, ahorita que hablábamos sobre la importancia de la escucha, pues mi maestro me comentaba, me explicaba que actualmente sigue habiendo tribus que no tuvieron ningún acercamiento con nuestra sociedad, con nuestra civilización, ¿no? Entonces son tribus completamente alejadas de nuestro mundo, por así decirlo. Y quizás no tienen conocimientos de física, de medicina, ¿no? De química, cosa que sí nosotros tenemos, ¿no? De arquitectura, de pintura. Pero lo que sí es seguro es que son muy buenos en música y en danza, ¿no? Y es algo que también mencionaba el texto. Así sea una civilización súper desarrollada o no desarrollada, cualquiera dentro de estos parámetros tiene música, ¿no? Y daba una explicación de por qué estas tribus son buenos músicos, ¿no? Y no estudiaron en ningún conservatorio, y resulta que muchos de estos son buenos para el ritmo, ¿no? Buenos para hacer ritmos, incluso para nosotros que somos estudiados, o bueno, para mí, pues complejos, ¿no? Por ejemplo, un 11 octavos, ¿no? Que me parte la cabeza ahí, ¿no? Y me explicaba que lo pueden hacer y con mucha facilidad gracias a el buen desarrollo que tienen del oído, ¿no? Y no es que lo hayan entrenado como en la academia, más bien lo entrenan porque el oído es lo que les permite cazar, el oído es lo que les permite comer, ¿no? Si no tuvieran el oído, pues simplemente no podrían cazar, que es pues su actividad principal para pues, no morir de hambre, ¿no? La cacería. Entonces, es de o aprendes a desarrollar tu oído o vas a morir de hambre, ¿no?
Y gracias a esto, pues tienen, sí, mucha facilidad para manejar, para hacer ritmos, para hacer música. Sí, gracias, Fernando. Jennifer. Ahorita que estaba usted hablando pues de todas estas plataformas, ¿no? De streaming y lo que está pues ahora sí que en el mainstream y demás, estaba recordando de lo que habló, no me acuerdo si fue la clase anterior o hace 2 clases, de que la música actual pues también está muy mezclada con la política, ¿no? O sea que lo que está en el apogeo pues tiene mucho que ver con eso. Y me recordó esta frase que está en la página 20 que dice, cuanto menor es la capacidad de discernimiento del oído, menor es la autonomía de nuestros actos, ¿no? Y me hace mucho pensar que aunque a lo mejor no es una cuestión física, de manera social sí estamos muy sordos, ¿no? Actualmente, por toda la información que nos llega y que es la información que de alguna manera quieren que nos llegue o hacemos que nos llegue por lo que consumimos, ¿no? Y de esa manera nos cegamos ante muchas otras cosas, nos volvemos sordos ante esas otras cosas y es por eso que somos esos zombies, como decían en la película, ¿no? Porque no estamos realmente despiertos, estamos simplemente caminando hacia donde nos lleva el mundo, ¿no? Y sinceramente es un poco aterrador, o sea, de hecho me recuerda, nada, es que ahorita no encontré en la página algo que dice casi hacia el final creo que es del cuarto apartado, pero no encontré la página, que habla un poquito de cómo cuando se empieza a perder el oído, pues también pierdes un poco de la conexión con la realidad, ¿no? Y empiezas también a tener incluso trastornos mentales por falta del oído, ¿no? Y siento que es eso, o sea, la sociedad está en un trastorno mental colectivo por esa sordera social. Claro. Sí, es que un poco el punto es que esta idea de la escucha, ¿no? O sea, que un poco habría que entenderla de una manera más, digamos, más compleja, en el sentido de lo que implica. También por eso una teoría muy importante, o sea, esto que estaba diciendo, ahí donde estás, Fernando, justamente, o sea, como, o sea, estas dos ideas que están entre ustedes dos, entonces pensar justamente la escucha, ver la dimensión de la escucha como una dimensión, no solo, que esa es realmente la diferencia. Lo que digo que lo que se refería a tu maestro, Fernando, es justamente a eso, cómo el escucha genera un etos. ¿Qué es un etos? Una forma de habitar el mundo. O sea, es decir, ¿no? Una forma de habitar el mundo en conexión con la naturaleza, con lo social. ¿Se acuerdan que la otra vez decíamos eso, no? También, que la música y la política tenían eso. O sea, no puede haber política si no hay escucha. Eso es muy importante. O sea, como pensar justamente esta dimensión, ¿no? Integral de la escucha. El problema es que en la música solo se entiende, que ya lo habíamos dicho también en la lección pasada, se les parece que se les hace un tapón en el oído y lo único que escuchan son los sonidos musicales, o sea, los sonidos organizados, y todo lo demás no lo pueden discernir. Pero está completamente vinculado hasta idiomáticamente, o sea, en otras lenguas, o sea, entender y escuchar están vinculados. O sea, no es gratuito, ¿no? O sea, también es, por eso es el órgano también por el que pensamos. Hay una idea muy bonita, ¿no? Que está, bueno, un ejemplo de tribus australianas, que hacen una cosa que se llama songline, que son justamente, ellos empiezan a tararear cómo suena el mundo, y es su forma de comunicarse con todo. Entonces, si van en un coche, o sea, van repitiendo, van haciendo el sonido del coche. Si ven un árbol, o sea, todo lo van repitiendo, todo lo cantan. Pero es una forma de conexión, es una forma de escucha, otra vez, que es más integral. O sea, eso es una cosa que creo que está en el texto también, o sea, por eso esta insistencia, ¿no? Porque sí tiene que ver con que nosotros al ya no escuchar, ¿no? O al solo escuchar ciertas cosas, no nada más me refiero a la música, sino en general, o sea, al tener el oído limitado, o sea, lo que hemos hecho es una limitación del oído, que ya no nos permite habitar el mundo. Estamos más bien como en una especie como de cápsula, ¿no? En una cápsula donde pues nada más está rebotando pues, ciertas cosas, pero que no se abre a lo otro. Entonces, eso no es escuchar. ¿Sí? Realmente ese es un poco el punto. Voy a leer una cosita y tal, la palabra. 21. Dice, el despertar del inconsciente al sonido del mundo llegará a convertirse en lo que hoy entendemos por música,
fruto de esa ósmosis acústica que se produce en el adentro y el afuera, y efecto de la observación de cómo la materia sonora, ahormada o no en una estructura, deviene un modo de relación y organización humanas, una puesta en común de lo inexplicable. A través de la música, en efecto, lo desconocido puede convertirse, no sabemos cómo, en un fenómeno colectivo y comprensible. Y aquí también eso, ¿no? Que esta función también política de la música, que es justamente algo que se comparte, que genera un espacio común, ¿sí? Cuando el lenguaje abstracto pierde una parte de su indeterminación, ciertamente se transforma de inmediato en un símbolo abierto que se formaliza y adapta a la naturaleza y al ideario de cada civilización. Ok, Irving. Sí, hola. Sí, o sea, y me parece muy interesante, o sea, todo lo que he comentado mis compañeros y cómo también en la lectura nos lleva de bueno, antes de ser música, el sonido y el sonido lo percibimos por el oído y cómo la función auditiva es una parte muy importante para el ser humano, porque ahí dice que nos puede, no solo en la parte física, sino también espiritual, por medio del oído podemos captar cosas, muy internas de nosotros como seres humanos. Entonces, también menciona mucho que por medio del oído podemos percibir cosas y la percepción nos lleva a tener pensamientos muy íntimos y eso es algo muy importante. Bueno, recuerdo mucho que en las primeras clases nos mencionaba, ¿no? Como el principio de la filosofía, que era escuchar, ¿no? Oír, y eso nos llevaba a percibir y luego eso nos llevaba a pensar y a tener pensamientos inéditos y de ahí crear nuevos conceptos y pues todo lo que surge por medio del oído y lo cual es muy importante, ¿no? Y entonces yo creo que cómo todo esto en la música se refleja en el ser humano, en la parte espiritual, cómo podemos tener una conexión con nosotros mismos y lo que mencionaba de la música que no es humana y entonces eso creo que es como lo más importante y como el apartado del primer capítulo lo abarca entre el oído como una importante sensibilidad para poder escuchar, poder pensar, hacernos pensar y sentir. Sí, muchas gracias, Irving. Muy bien. Esteban. Bueno, ahorita con lo que comentaba un compañero, creo que era Fernando, recordé un poquito de lo que decía el texto también sobre la cuestión de que las civilizaciones más avanzadas pues son las que a veces tienen ese problema de limitante auditivo, ¿no? Porque por un lado tenemos la parte visual, ¿no? Que abunda bastante. Actualmente pues es algo como que incluso como que desarrollamos más la parte visual que la parte auditiva, ¿no? Al contrario de las civilizaciones que según se dicen que son primitivas y que al final de cuentas ellos pues tienen un mejor desarrollo auditivo, ¿no? Y también hace esa referencia del cazador, ¿no? De que tiene ese desarrollo en el oído pues mayor que pues alguna otra persona que no, digamos que pues es como de la civilización avanzada. Y digamos, igual eso puede ser que sí, no, o sea, yo creo que al final de cuentas también eso puede ser un factor, ¿no? En cuanto a nuestro criterio, a cómo nosotros podemos, digamos, limitarnos en ocasiones como a lo que pues te impone en cierta forma, pues, digamos, el sistema, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, bien que mal vivimos pues en un régimen como muy consumista y a la vez donde pues lo que siempre, digamos que está abarcando es lo que está en el mercado, ¿no? Lo que pues te ofrecen más que nada comercialmente, ¿no? Que eso pues a veces también pues le quita como, eh, digamos que ciertas cosas, ¿no? En cuanto a la cuestión intelectual, ¿no? Lo ha hecho como más, ay, ¿cómo decirlo? O sea, menos, ay, se me fue la palabra, perdón. O sea, menos intelectual, vaya, pero tenía otra palabra que sonaba mejor, pero bueno. Y la verdad es que también otra de las cosas que me hizo pensar bastante fue la cuestión
de que pone, bueno, hacen una pregunta, ¿no? De que si el oído es parte, es como un eje importante, ¿no? Para el humano, porque en sí, pues parte de nuestro desarrollo cuando pues somos niños, ¿no? Desde que estamos en el vientre, pues es como parte muy auditivo, ¿no? Y pues igual también me pongo a pensar de cómo sería el desarrollo de una persona que puede tener esa falta de audición, ¿no? Porque pues hay algunos casos, ¿no? Que algunos nacieron sí oyendo y ya después se les fue con el tiempo perdiendo el oído, pero otros pues de plano sí nacieron sin escuchar, ¿no? Y como que yo sé que eso es para otro tema y nada que ver, pero sí me quedé así como preguntando, ¿y cómo será la percepción de la otra persona, no? Porque pues a final de cuentas nosotros generamos pues nuestra percepción de nuestro entorno conforme a nuestros sentidos y parte de, pues es la audición, ¿no? Claro, pero otra vez, o sea, la audición, digo nada más para, ahorita les digo nada más o sea, la audición también es vibración. O sea, cuando hablamos de esta escucha, digamos, más integral, que lo dije en la primera clase, que veo como tres, para mí había como tres escuchas. Justamente, o sea, hay un error en pensar, y creo que las lecturas estas lo dicen muy claramente. El primer sentido que tenemos es el oído, pero también es el primer sentido que perdemos. Porque una vez que nacemos, lo que hacemos, o sea, todo queda, o sea, borrado por lo visual. Entonces, realmente, o sea, esa pregunta que te estás haciendo, pues es como vivimos nosotros. Que tenemos hasta los músicos, o sea, a mí lo que me parece muy grave es que hasta los músicos tienen esa sordera. O sea, no me parece grave que yo, que soy un simple mortal, que no soy músico, lo tenga. Me parece grave que un músico, que se supone que es con lo que trabaja, lo tenga esa sordera. Porque otra vez, la escucha no nada más es ¿no? intelectual. La escucha es también el cuerpo, por eso esto que decíamos de los online y todas estas cosas. Es una escucha que también es vibración, y que también a partir de ahí crea sentido, crea lugar en el mundo, se sitúa, ¿no? Es también un poco lo que decía Ramón Andrés, que me parece súper interesante lo que dijo el viernes. Cuando ustedes se la pasan con audífonos, te estás perdiendo, o sea, esto que tenía el cazador, Fernando, ¿no? Que es dónde está el animal, calcular con el oído dónde está el animal. Cuando tú estás con esto, o sea, lo que estás haciendo es también reducir, por eso decía que tenemos una escucha reducida, no como diría Schaffer, o sea, reducida, pero reducida a que la hemos limitado cada vez más. ¿Sí? Que es irónico, ¿no? Porque... Espérame, déjame terminar. Ya no nos podemos como ni siquiera situar, ¿no? O sea, hay una cosa ahí que es muy compleja, y que lo que pasa también es que eso, lo que habría que entender es que configura una relación con el mundo que es completamente diferente. O sea, ¿cuál relación es esa? Pues justamente estar encerrados. Ok, una última cosa, Esteban, y le doy la palabra. Hay una más iba a decir que es irónico que en este tiempo estamos como muy rodeados de mucho ruido, que incluso eso nos ha limitado, ¿no? Incluso de que ya ni estamos tan acostumbrados, no sé, de que pase el de los tamales, el del fierro, el sonar de lo que sea, ¿no? Que ya incluso lo dejamos de percibir, ¿no? Sí, y luego si te pones los audífonos, yo siempre les decía eso antes, ¿no? Te voy a puntear, ¿no? Decía, ustedes van antes cuando había transporte, cuando había mundo afuera, ¿no? Iban con sus audífonos, ¿cómo van a oír el mundo? Pues solo cómo componía, ¿no? Porque, o sea, Satie, Stockhausen, pues porque están escuchando el mundo. Si tú no te la pasas así, pues, ¿qué vas a escuchar? Mariana, cacofonía, ¿no? Sí, justo respecto a eso que están hablando, quisiera mencionarles una relación que hice entre el encierro que menciona Ramón Andrés de Benito de Nurcia, de Doroteo de Tebas o del mismo Aristóteles o Beethoven, en relación a esta especie de encierro, intimidad o entrega a labutes que tenemos los músicos con nuestro propio instrumento, ¿no? O sea, prácticamente lo que más funciona es estar nosotros encerrados, escuchando nuestro instrumento. También es interesante cómo este aislamiento o desconexión de la realidad, como le llama Ramón Andrés, pues logra organizar estas revoluciones del alma, ¿no? Y conectarnos con nosotros. Y entonces
realmente así también se define un carácter o personalidad de nosotros como artistas. Tal como Adán en la película, ¿no? Que pues tenía una personalidad deprimente y pues la música termina convirtiéndose en nuestra aliada. Y también quisiera mencionar algo que apunté. Pues todo esto también tiene que ver con lo de Quiñar, ¿no? Que la música es capaz de ir al fondo del dolor. O sea, dentro de nuestro encierro, de nuestro intento por aprender a escuchar nuestro instrumento, logramos después hablar de nosotros con el público y así comunicarnos y crear una comunidad desde el sonido como individuos hasta la música como colectivo, ¿no? Y pues es, bueno, y aparte es peligroso, ¿no? Porque este encierro se puede convertir en un aliado o en un enemigo, porque podría acabarnos deprimiendo así a lo máximo. Es un solipsismo, ¿no? Nada más escuchándote a ti mismo. Ajá. ¿No? Muy bien, gracias Mariana. ¿Lino? Sí. Pues quizá, bueno, ahorita revisando los apuntes y pensando un poco acerca de esta función que tiene, pues para el género humano, ¿no? El pensar en sonidos y derivados en música, se me vino a la cabeza, ¿no? Una de esas como afirmaciones tan simples y tan contundentes que llegó a hacer Carl Sagan, que decía que lo que identifica al género humano y el por qué ha llegado a tal grado en su evolución es el hecho de pensar que es la única especie capaz de transmitir conocimiento de generación en generación, ¿no? Entonces ahorita igual revisando los apuntes veía, pues nunca lo había pensado así, ¿no? Pero que la inteligencia realmente se basa o sea, es la construcción de conceptos, ¿no? Pero que el concepto realmente jamás se genera desde una referencia visual. O sea, es totalmente materia fónica, materia auditiva, ¿no? Incluso el lenguaje, o sea, al momento de estar leyendo un libro, lo que se proyecta en nuestra cabeza no son imágenes, o sea, no son imágenes, es materia sonora, es materia fónica, ¿no? Entonces, eso pensarlo como el sonido, la posibilidad de esas consecuencias auditivas que derivan en conocimiento y memoria, pues, no sé, me remitía a algo que hemos discutido desde hace un par de clases, de la música o el sonido como el fenómeno completamente de temporalidad, ¿no? O sea, algo que se inscribe totalmente en el tiempo, pero pues esa posibilidad de alojarse en la memoria y generar conocimiento, pues trasciende el tiempo, ¿no? Y algo que podría parecer que pues, el sonido se genera y se acaba en el instante, pues algo que se vuelve perdurable, ¿no? Y de esa manera es como se genera pues el conocimiento. Entonces me parece igual muy como interesante notar esa relación de entre el sonido y la memoria, ¿no? Porque pues a todos nos ha pasado que no, o sea, bastan, no sé, 3 notas de una canción para remitirnos a una escena de nuestra vida o un recuerdo, es muy fuerte y es así una conexión inmediata. Entonces esa como conexión entre un fenómeno completamente inmediato y que se plasma solamente en lo temporal y que trasciende, ¿no? Y se vuelve algo extensible y permanente. Me parece muy, muy interesante. Claro, digo, para completar además con lo de Quiñar, ¿no? Que justo esa idea, que también está Ramón Andrés, es que al final, pues, otra vez, pues, nuestro primer sentido es el oído, pero ahí, o sea, justo la imagen esta que dice Quiñar que nos falta, que siempre nos va a faltar, no es una imagen visual, es una imagen sonora, que nos acompaña antes de nuestra existencia y que está ahí. Y esto que dices es muy bonito, porque también como la impronta de lo sonoro, ¿no? De lo sonoro en el cuerpo. O sea, cómo escuchas una música y se te queda. Si bien desaparece en términos, digamos, fenomenológicos, ¿no? Ese transcurrir del tiempo, sin embargo, se queda impregnada, o sea, por eso se vuelve una huella de memoria, pero es una memoria que está, como bien lo dice, está en el cuerpo. Y esto, digo, no estamos para saberlo ni yo para contárselo. Yo tengo una cosa que se llama, bueno, no es una enfermedad, pero yo diría que es una cualidad, que es grafofonía. Es decir, cuando yo leo algo de alguien que conozco, escucho la voz de la persona. Creo que todos escuchan su voz cuando leen, ¿no? Todos escuchan su voz, escuchan ustedes mismos como leyendo, ¿no? Como hablando, que es un poco lo que decía Lino, ¿no? Escuchas el sonido, ¿no? Tu sonido, ¿no? Yo escucho las voces de las personas, que los conozco, que es muy bonito, porque, pues por las pausas y eso, ¿no? Pero sí, efectivamente son imágenes sonoras, no son imágenes visuales, cuando uno está leyendo, ¿no? Por eso también Quiñar hace, creo, ¿no? La relación entre la lectura y la música, ¿no? El acto de lectura y justamente la música. Gracias, Osvaldo.
Hola, maestra, buenas noches. Pues sí, bueno, quería decir que pues el texto sí habla mucho sobre la conexión con la realidad, etcétera, con el cosmos a través del oído, pero también bueno, en el capítulo, el último capítulo que hasta donde tengo. Ay, ya te muteaste, espérate. Ay, sí, en el último capítulo decía, perdón, habla también sobre escucharse a sí mismo, ¿no? O sea, esta idea del platonismo, lo que decía Platón y Plotino, ¿no? Eh, que pues el alma es como una huella de luz, ¿no? Es un ojo interior y pues que justo verse es conocerse y oírse, es tener la más nítida percepción de sí mismo, ¿no? Y por eso decía Platón, hay que escoger un sonido interno, ¿no? Hay que escucharse, hay que comprenderse, ¿no? Para después comprender a los demás, ¿no? O tu realidad tal vez, ¿no? También ahí podría ir. Y sobre lo que decía Lino, que pues, o sea, de la definición del sonido, o sea, también lo decía Plotino, ¿no? La música que se da en las cosas sensibles o en las cosas es causa de otra música anterior a ella, ¿no? O sea, la música del origen. Y pues justo, o sea, la música y el silencio son parte de nuestro pasado origen, porque pues la música tiene esa función, ¿no? Creo que es muy evidente que el escuchar el pasado como un presente, ¿no? Y es por eso que también, bueno, yo lo asimilé con lo que decía Cage, ¿no? Que afirma que el tiempo en la música no existe o no tiene relevancia, ¿no? Por esa misma razón. Sí, sí, justo. Sí, muy bien. También aquí hay una cosa de lo que dijiste, ahorita vemos por aquí también. O sea, porque la concepción antigua es muy bonita, porque el conócete a ti mismo, por ejemplo, griego, o sea, sí es el conócete a ti mismo, pero es como, es lo que se expresa a través de ti, del cosmos. Y por eso el conocimiento de ti mismo también es el conocimiento del todo. Eso también está en Plotino. Pero, o sea, no es un yo, o sea, como nuestro yo egoísta de moderno, sino más bien es como o sea, como algo que refleja el absoluto, que refleja la totalidad. O sea, cada uno de nosotros es como eso, ¿no? Pues un poco, siempre le pongo el ejemplo de la música, me gusta usarlo cuando doy clases de filosofía. Es como, y creo que lo dijimos alguna vez acá también. Pero es eso, es como si pensáramos que el cosmos, esto que decimos que el universo sonoro es como si fuera una sinfonía, ¿no? Cada uno de nosotros es una nota. Está desde el origen, ¿no? No todas suenan al mismo tiempo. Vamos cayendo al tiempo. Pero cada una es una nota que está, ¿no? Expresando esa totalidad. ¿Sí? No estamos separados, estamos dentro de eso. Esa es realmente la gran, o sea, la belleza de la concepción antigua, ¿no? Ahorita voy a leer unas cosas, les voy a lanzar una pregunta, que justamente, bueno, es una pregunta que obviamente tiene que ver con cosas que a mí me preocupan ahora, ¿no? O sea, este texto no lo habíamos leído ninguna vez en los años que tengo dando clases en la FAM. No había llegado el momento, quizás es el momento, y un poco la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué necesitamos ahora de la música? Pues en esta época, en este momento, ¿no? En 2021, una pandemia, ¿qué es lo que necesitamos de la música? ¿El entretenimiento o qué es lo que necesitamos? Déjenme leer unas cosas, ¿no? Lo mismo que el silencio, la música es un fragmento de nuestro origen, ¿no? Para seguir con lo que estaba diciendo Osvaldo. En ella no es posible establecer paralelismos como sucede en otras disciplinas artísticas. Caso de la arquitectura, ya que el proceso que nos hizo habitantes de las cuevas y con el paso de los siglos ocuparon un lugar en las casas de volumetría abstracta, no es parangonable, puesto que el concepto de espacio está en concordancia con la necesidad y el deseo físico de protección y de afirmación en un contorno, en tanto que el sonido lo está con el inconsciente y lo inaprehensible y en relación con los primeros fundamentos de una memoria atávica. Brinco un poquito, ¿no? Donde dice lo de Cage, ¿no? Dice, no refiere lo mismo sexto empírico, ¿no? Y John Cage, dos hombres de alejada época con los que están la hoz y la mecanización agrícola. El primero filósofo escéptico señaló adversos matemáticos o contra los profesores, en el capítulo dedicado a la música y los músicos, que el tiempo no es nada, y por ello tampoco los pies, ni los ritmos, ni las ciencias de los ritmos. 17 siglos después, esto además es una tesis que tengo, justo que es una tesis que eso sí nos acompañó a lo largo de los diferentes cursos en la FAM, es justamente cómo se conecta el pensamiento antiguo con
sobre la música con cierta música contemporánea, ¿no? 17 siglos después, en uno de sus escritos, Cage afirmará que en realidad no hay nada que decir acerca del ritmo, porque el tiempo no existe. Estamos ante una afinidad de pensamiento que excede lo cronológico, puesto que la música es la más sorprendente esencia común a quienes tienen la propiedad de escuchar el pasado como una hora. Esto es, de convertirlo todo en presente. Después. Y esto es una cosa, escuchar antes de la historia, ¿no? Quizás la música sea la respuesta a esa ansia, el afán de conciliar y armonizar los elementos que recorren, discordantes, el caos. Ok. ¿Alguien quiere contestar mi pregunta? ¿O decir alguna otra cosa? Grillos, ¿no? Me brinco. O ya no la necesitamos, ¿no? Armando. Sí, yo hace rato, bueno, no me animé hace rato a participar de una cosa que estaba pensando, y es que es un poquito rebuscada, entonces no sé si logré hacerlo, y a ver si logro responder la pregunta que nos hace. Hace rato que mencionó que cada vez escuchábamos música de calidad, me recordó perfectamente a cuando pasaba hace unos años por los mercados de mi colonia con mi mamá, y se ponen estos puestos ambulantes de pintores, ¿no? Y bueno, pues cositas, ¿no? Pintan frutas, charolas, vasijas, y que las venden, paisajes, montañas. Entonces, pues, hace unas semanas yo estaba pensando, rayos, ¿cómo les puede gustar eso a las personas, ¿no? Están, este, están comprándoles a estos artistas que no saben de composición, de pigmentos, de combinación de colores. Es decir, a pesar de su evidente talento y evidente facilidad para hacerlo, pues se ve una falta de calidad, ¿no? Y la gente lo aplaude mucho. Entonces, pues justo cuando mencionó lo de la calidad de la música, lo relacioné con ello porque, pues igual los músicos de hoy, los que ofrece el mercado, pues no te están ofreciendo conocimientos sólidos musicales, no saben de armonía, no saben de melodías, no saben de esto que estaba mencionando de leitmotiv, no saben de estructura, vaya, ¿no? Pero son súper consumidos. Entonces, pues al final son tratan de abarcar un espacio en donde no se está buscando la escucha activa, ¿no? Como decía hace rato, la escucha ni el sentimiento, solo están buscando abarcar un espacio en la pared, como decía con la pintura. Eso por un lado, por el lado de la calidad. Y tratando de responder a la pregunta que nos hace ahorita de qué es lo que busca la música. Bueno, pues para mí la música no es no es una necesidad, vaya, la necesidad pues es oír, ¿no? Escuchar, la necesidad biológica que tenemos para comunicarnos, pero justamente es un deseo de escuchar, de oír, de sentir y de pensar, pensar en lo que quiere decirme el artista, sentir al público, escuchar los errores del artista, sentir el escenario cuando yo mismo estoy tocando, entender por qué en la película de la que estamos hablando hay un personaje que sale relacionado con un tema principal y por qué no es para nada la misma música que utilizarían con otro personaje en otras películas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco burdo, ¿no? No sé, El Señor de los Anillos o Star Wars, ¿no? Que tienen compositores pues realmente importantes, no solo en la industria, sino de culto.
bueno, aparece un personaje, ¿no? Y aparece su tema, pero si ese tema vuelve a aparecer en otro modo, por ejemplo, en modo mayor, modo menor, pues significa que el personaje está triste o que está melancólico o que está eufórico, si aparece en otro modo, ¿no? Entonces, pues es justamente este deseo de entender qué es lo que necesitamos de la música de hoy, pues que motive a que sintamos, a que pensemos, a que reflexionemos del por qué está ahí y qué es lo que nos quiere hacer. Gracias, Armando. Muy bien, gracias. Héctor. Hola maestra, hola a todos. Hola. Yo Hola. pienso que la manera de responder un poco la pregunta, se dice, ¿qué necesitamos de la música? Y realmente creo que es hacerla. O sea, creo que, Bueno, hoy, no, o sea, contexto. ¿Qué necesitamos de la música hoy? pues justo eso, ¿no? Yo creo ¿Qué que... idea de música? ¿Qué idea de música? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué ¿Cómo idea la de entendemos? música? ¿O ¿Cómo cómo? la entendemos? Porque, por ejemplo, el que hace reggaetón o el que vende en el mercado, o sea, el que vende en el mercado, no, el mercado de la calle, ¿quién va a decir hacerla? O sea, es que cómo la entendemos o qué necesitamos, pues, ¿no? O sea, porque si yo pienso en qué necesitamos, pensando en la música que existe actualmente, o sea, la respuesta es que en realidad saber hacerla, porque la música que es comercializada actualmente, o sea, no es una música hecha 100%, ¿eh? O sea, como justamente una consecuencia de la modernidad y del abaratamiento de las tecnologías, es justamente la utilización de medios, como pregrabados, ¿no? Para realizar lo que actualmente se consume como música, pues. O sea, no es que en realidad los productores o todos los productores actuales hagan música, ¿no? Sino simplemente reproducen, hacen como una especie de collage sonoro, ¿no? Donde toman partes de todo y entonces forman, pues, la nueva mercancía musical, ¿no? Pero entonces yo por eso justamente digo como que en realidad lo que se necesita es hacerlo y yo me refiero desde la visión de la enseñanza, ¿no? O sea, desde inculcarse desde pequeños, pues, la música, o sea, no es como justamente que necesitamos de la música. Hay una cita que, si me permite hacerla ahora, nada más que tengo que parar la cámara, está en la página 48. Y dice justamente, la música que se da en las cosas sensibles es debida a otra música anterior a ellas, que no es la falta de música, sino la música misma lo que hace al músico. O sea, yo pienso como que, pues la música, o sea, la música está, ¿no? La música está y esa es la que nos hace, pues, ¿no? O sea, no es como, pues yo pienso como, no es que necesitemos algo de la música, entiendo la pregunta ahora, ¿no? Como que la música actual, ¿no? Pero la música que se comercializa, pues, a la que se están refiriendo en la mayoría de los casos, pues creo que no le podemos pedir nada a esa, ¿no? No, no, justo la pregunta no es esa, la pregunta justo es, o sea, digo, igual la planteé mal, no sé, justo en esta época, o sea, frente a la noción, también por eso empezamos así, ¿no? Tenemos, ¿no? O sea, empezamos con la pregunta de Ramón Andrés, ¿qué lugar ocupa la música entre nosotros? ¿No? Pregunta 1. Respuesta fue justamente eso, ¿no? El lugar que ocupa es que es un divertimento, es una mercancía. Cuando yo hago la pregunta, ahora, después de platicar una serie de cosas, ¿no? De qué necesitamos ahora, en este momento particular, de la historia, qué necesitamos de la música, obviamente me estoy refiriendo a qué idea de música. Es decir, si esta idea que tenemos ahorita, que es hegemónica, que es el divertimento, nos da sentido, es lo que estoy tratando de preguntar. ¿Sí? Si es lo que necesitamos en esta época lo voy a decir, del fin del mundo, Héctor. Si en el fin del mundo, si esta es la música que vamos a tener en el fin del mundo, o es un momento de volvernos a plantear nuestra concepción de la música, porque lo que está aquí en juego cuando pregunto esto es la concepción de la música. Y por eso, un poco, mi vuelta a, digo la mía que no tiene que ser la de ustedes, mi vuelta a la música antigua, a la comprensión de la música antigua.
y que bueno, que muchos músicos contemporáneos también comparten, ¿no? Pues sí me explico. Pues un poco lo que digo es de que sí, como músicos, me voy a meter yo, aunque no soy músico, ¿no? Si como músicos, lo que estamos haciendo está respondiendo a esta época, al momento en el que estamos. O si es el momento de que justamente tenemos que replantearnos un montón de cosas. Por eso no les gusta mi clase, porque siempre, o sea, lo que ya tenían como, sí, yo creo que es esto, pues se les cae un poquito de repente, ¿no? Bueno, yo creo que no sí, les pues gusta. sí responde, ¿no? La música actual sí responde al momento que estamos diciendo, justo como dices, o sea, es la música del fin del mundo, ¿no? Y pues No, pero ¿qué también necesitamos justo... para el fin del mundo? Justo eso, o sea, reventar, acabar de reventar, o... Sí, claro, o sea, necesitamos replantear, pues, ¿no? O sea, y más bien yo creo que, o sea, nosotros como intérpretes y como compositores, pues nos replanteamos como constantemente, ¿no? Y justamente con textos como estos, nos estamos replanteando realmente qué, ¿no? Y siendo críticos y pensando en cómo solucionar las cosas o cómo darle la vuelta o cómo agarrarnos del barco para treparnos ahí al mercado de las mercancías, ¿no? O sea, yo no sé, pues cómo hacerlo, pero sí entiendo eso, yo creo que sí es la música que le corresponde a este tiempo y pues creo que está en nosotros siempre, pues está replanteándonos, ¿no? Creo que ya hay otras cosas que quisiera decir del texto, pero creo que van a ser más adelante. Ok, gracias. ¿Andrés? Hola, bueno, yo quería decir dos cositas. La primera es que, bueno, como pensándolo, ya la pregunta que nos la volvió a hacer como más entendible para mí al menos. Al menos los últimos 50 años la música académica ha estado intentando esto de la multidisciplina, o sea, ese es como el presente de la música actualmente y, y creo que es como lo más lógico, ¿no? Porque al menos las otras artes ya llevan una evolución bastante, mucho más evolucionadas que la música y, y bueno, yo diría que eso es lo que está pasando y lo lógico sería que al menos otras músicas fuera del ámbito académico sería usar toda esta vivencia de la música a través de las multidisciplinas, ¿no? Que bueno, viene desde los 60, 70, o sea, ya es hace mucho al parecer. Y no sé, también quiero comentar un poco de ahí de unos comentarios que dijeron mis compañeros que, bueno, personalmente yo no creo que, bueno, yo creo que la técnica y los recursos son recursos, pero no es un fin, ¿no? Yo no creo que, al contrario, yo creo que la música que hace actualmente está sobreproducida. Yo no creo que sea técnicamente mala, yo no creo que sea, al contrario, usa bastante bien las tecnologías a favor de la comercialización de ellas. Yo no creo que sean técnicamente malas, sino más bien es justamente lo que habla un poco el texto sobre, o sea, nos está llevando hacia nosotros a hacer una semejanza y una igualdad y eliminar todo este tipo de eliminar la subjetividad más bien para destruir la individualidad, ¿no? Creo es como eso es lo importante actualmente, no si la armonía es compleja, si repite lo mismo 6 minutos y bueno, ya, solo quería decir eso. Sí, digamos que es empobrecida, o sea, como técnicamente es muy elaborada, ¿no? Hay una serie de recursos técnicos, pero a nivel de escucha está empobrecida, o sea, realmente como propuesta sonora, o sea, hay un empobrecimiento y una ayuda a la automatización de la escucha, ese es realmente el problema, ¿no? Yo estuve 10 años en un estudio, o sea, sé también de lo que, no crean que no, es lo que les decía el otro día, o sea, que no sea músico no quiere decir que no tenga cultura musical. Paco, no, perdón, Julio. Sí, muchas gracias, maestra. Pues el cómo a mí me gustaría que se viera la música actualmente, si no mal recuerdo, por ahí va la pregunta. Pues a mí me gustaría que se viera como una facilitadora de respuestas. Cada quien busca
sus respuestas, ¿no? Y eso pues, como que lo enfoqué en esto que decía Platón. Bueno, no sé si, no estoy muy seguro, pero sí creo, es el alma busca en los sonidos igualdad y semejanza. Entonces, pues me parece genial, ¿no? Porque, bueno, yo más o menos sé lo que yo escucho y veo lo que alguien más escucha. Y no es como para juzgarlo, ¿no? Pero sí me parece como una regla que sucede, que lo que escuchamos nos termina de formar finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar la visión actual? O cómo ve la gente la música, pues yo creo que hay que cambiar las preguntas para que las respuestas buscadas sean distintas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí también me llama por último la atención una frase que también está en el texto que dice Ernst Bloch, me parece, que dice el sonido no llena el espacio, lo crea, ¿no? Entonces, bueno, muchos nos hemos preguntado cómo comenzó el tiempo, ¿no? Pues tenemos la música, cada vez que iniciamos una canción, una partitura X, pues está comenzando el tiempo y está llenando el espacio. Y eso es, para mí es mucho más fácil de visualizar si pensara que yo fuera ciego, porque no hay otra manera más que el oído para saberse en el universo, ¿no? O sea, darse cuenta de que uno está aquí. Y bueno, me llama también mucho la atención del texto, que es como, tiene muchas, de hecho cita a Marcos por ahí, el Evangelio de Marcos. Y pues yo lo único, el Evangelio de Juan también comienza diciendo en el comienzo era el verbo, ¿no? O sea, creo que la música también es como un verbo vivo, porque sucede, ¿no? Entonces, es como Dios, básicamente. Entonces, pues eso es lo que yo quería decir. Muy bien, gracias, Julio. Déjame leer algo, Paco, y continúo, ¿no? Dice, en la 36, el hombre que escucha es un ser que se precede en su idea histórica, un ser que no se siente desvinculado de la naturaleza, porque es esta precisamente su fundamento. Escuchar hace que los humanos tengan un sentido de lo profético, dado que el sonido permite una elaboración mental que nos sitúa en el devenir, el fragor de un salto de agua, la resonancia que se produce en las cavidades orográficas o el crujido de un ramaje han despertado un sentimiento que trasciende del presente. Puede decirse que en el conducto auditivo se genera una forma de conocimiento, ¿no? Ok, Paco. ¿Qué tal? Bueno, maestra, contestando un poco a su pregunta de cuál es el rumbo conceptual que debe de tener la música. Y como usted bien lo dijo antes, pues como ahorita nada más se trata de consumir y de divertir y de entretener, creo que sí deberíamos de plantear algo nuevo, ¿no? Como cuando antes en la antigüedad el concepto era conectarse con algo, con el espacio, con el orden, y también entender un poco más, o tal vez hacerse un poco más claro lo que es este mundo, ¿no? O conectarse con un Dios, o incluso terapéutico, ¿no? Yo creo que sí deberíamos de cambiar ese concepto a algo menos de consumo, a algo menos de destrucción, ¿no? Porque lo que hace un poco el hecho de que la música sea para entretenernos es que se consume y se destruye, y entonces ya se olvida tal vez el hecho de conservar, de guardarla. Entonces creo que podemos buscar otro tipo de música la cual perdure, ¿no? Y no solamente sea para un fin temporal. Claro. Sí, pero también es como un poco, también lo pienso en el sentido de esto que decíamos al inicio, ¿no? Cómo esto nos sitúa de otra forma en el mundo, ¿no? Genera un ethos, ¿no? Una forma distinta, o sea, también, o sea, creo que eso es como súper importante, o sea, que la música justamente es una vía para eso, o sea, como cuando pregunto esto, ¿no? Un poco es eso, o sea, como, o sea, necesitamos que nos entretengan ahorita, es lo que necesitamos. Necesitamos entretenernos con la música, ¿o qué necesitamos? ¿No? O sea, en un momento otra vez, ¿no? Que pues, es el fin del mundo, o sea, que no es replantearse ese respecto, ¿no? Y eso, bueno, un poco, Ramón Andrés, igual que Quiñar, no sé, pues está una arqueología también de la escucha, ¿no? Es decir, va a este origen, ¿no?
de la escucha, en la página 40 dice reconstruir una historia del oído. El acoe griego sería una sugestiva tarea. Supondría emprender una andadura que nos haría testigos de lugares y épocas en su mayor amplitud. Tendríamos la causa por la cual un monolito está situado en un determinado lugar. ¿Por qué los árboles, mecidos por el viento, se decía que hablaban por boca de los dioses? ¿Y por qué también la mies se consideraba viva, no al cimbrear, sino al resonar y ser escuchada en los llanos, como un vaticinio? Atenderíamos a la sabiduría de quienes utilizan la música para la curación, comprobaríamos el arte de los fundidores, que buscaban con sus aleaciones un metal nítido capaz de prolongar el sonido en su total pureza. Entonces, pues ya no lo entendemos. O sea, el problema es, ¿no? Ok, me voy a brincar. Si tienen algo antes, díganme. Al espacio, soplo. Y bueno, todo aquí que decíamos, ¿no? Que justamente hay una proliferación justamente de ejemplos de diferentes culturas, lo cual es interesante también un poco haciendo este guiño a la música contemporánea, sobre una cita Ligeti, después justo Stockhausen con Mantra, ¿no? Cuando habla de toda esta cosa que es increíble, que además Stockhausen sí tenía muy claro esto, o sea, para los que sepan, muchos de ustedes saben eso, que él estudió además de música, y matemática, filosofía, y entonces se dedicó también a estudiar pues, una serie de religiones antiguas, ¿no? Culturas antiguas también, ¿no? Y eso es algo que también está en Mantra, ¿no? Entonces, como Mantra. Dice, en la espacio, soplo, aliento, 51. Digo 52, ¿no? Dice, bueno, voy a darle. Dice, por estas y otras razones, el periodo Cretaceofasto trataron de un fenómeno auditivo como explicación de nuestro asentamiento en la Tierra. En muchas tradiciones se admite, y así veremos lo conjeturó Pitágoras, que el sonido está producido por el movimiento de la materia, acontecido en un cosmos múltiple. Astrofísicos como Guth y André Linde, en los primeros años del siglo XXI, han descrito un universo constituido por robustas fractales, que a su vez contribuyen a crear otros infinitos universos, y que las fluctuaciones cuánticas registran con rara perfección el eco del Big Bang. Mezcla de premonición y leyenda, los pretéritos textos del budismo tibetano tienen en la música una base para el estudio de la astronomía y las ciencias relacionadas con esta, y se acepta en su doctrina que las partículas danzan en un palpito rítmico que forma el sonido, una idea similar anteriormente expuesta en la filosofía quién sabe qué, de la India, identificada ya en las arcaicas Upanishads, precedentes del siglo IV a.C., lo cual considera que la sonoridad es la consecuencia, pero también la rectora del fluir celeste. Este pensamiento que proclama el conocimiento como medio de revelación, insiste en que la música es una ciencia que sirve para iluminar el núcleo del ser humano, liberarlo del yo, y que su escucha resulta, para dicho cometido, un modo idóneo de gnosis. En su metáfora, es el sol quien canta a las criaturas. Es él quien siembra la sonoridad por doquier, ¿no? Y esto me parece muy bien. Ok, Camacho. No me brinco. ¿Qué más? Bueno, ya está aquí. ¿Tienen algo más por ahí? Mariana. Sí, yo creo que respecto a la pregunta, más que una necesidad, creo que sería una responsabilidad como seres humanos, porque tendríamos que descontaminar nuestro oído, como decía Utes, ¿no? Por ejemplo, en la película, Adán estaba tomando herramientas de épocas, pues era un vampiro, ¿no? Entonces, estaba construyendo a partir de la vivencia de todas las personas que habían vivido antes que él. Entonces creo que como músicos, como compositores tenemos la responsabilidad, bueno, yo no soy compositora, pero la responsabilidad más que la necesidad, sí de expresar obviamente, pero de tomar herramientas realmente valiosas para la humanidad, para dejar algo, o sea, pensando como el fin del mundo, el fin del tiempo, pues crear algo significativo, algo que nos represente como un todo después de siglos, ¿no?
algo que valga la pena. Entonces, creo que esa sería mi respuesta, no una necesidad, sino una responsabilidad. Y bueno, están juntas. Digo, un poco, yo no quería decir es que ustedes tienen la responsabilidad. Pero digo, ¿qué necesitamos oír? Es a lo que me refiero. ¿Qué es lo que necesitamos oír? Y es muy bonito, pues se conecta mucho con, bueno, se conecta obviamente con tu pregunta y con una cosa que dijo Lina hace rato. Carl Sagan participó en un proyecto, ¿saben quién es, no? Es una maravilla, ¿no? Genio. Participó en un proyecto de justamente mandar una serie de cosas al espacio. Por si había pues, vida inteligente en alguna parte. ¿Qué vas a mandar al espacio? De eso estoy hablando. ¿Qué vamos a mandar al espacio? Obviamente, pues de todo, ¿no? Va. ¿Qué vamos a mandar al espacio? Pues digo que se conecta, ¿no? O sea, lo hizo así como también pensando en, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría que se conservara de esta época, ¿no? Por eso me refiero a la necesidad de oír nosotros, ¿no? O sea, de escuchar, o sea, porque todos en un primer momento, sean músicos o no, todos, ¿no? Lo primero es que escuchamos, ¿sí? Dice, más adelante, que esto no se los dejé, pero pueden seguirlo leyendo, no los voy a detener. La página 86, bueno, ya no se los quise dejar porque dije ya es mucho, van a llorar. Dice, para los antiguos, la recepción de los sonidos implicaba, ya lo hemos dicho, una interpretación del devenir, puesto que el sonido es duración. Si el oído corresponde a una de las 8 partes que conforman el alma, puede captar el aliento vital humano y a su vez escuchar esa voz que procede de los dioses, es decir, del mundo invisible. De esta suerte, la música podría aceptarse como una transcripción o traslación de lo que está oculto. Epicuro tenía la convicción de que eran partículas inaprensibles y homogéneas, aunque no obedientes a una determinada forma, las que generaban la sensación auditiva, solo culminada al chocar estas con el oído. Es nuestro órgano auditivo quien ordena el flujo de un rumor, de igual manera que el ojo absorbe y organiza la materia tangible, una materia que es creadora de simulacros o ídola. O sea, entra, pero además toda la idea del simulacro es de que eso entra, también por eso se impregna, ¿no? Se crea esto que decía Lino, ¿no? De la memoria. Muy bien. ¿Quieren decir algo más? Grillos. A ver. ¿No? ¿Nadie? De la conferencia, si alguien la vio, la peli, no les voy a leer otra cosa. Maestra, yo puedo decir, es que Sí, no claro. puedo levantar la mano. Pero bueno, justo esto que dice de la inaprensible y todo lo que se habla de la forma mística en la que percibimos los efectos sonoros, ¿no? O sea, hay una parte donde dice que la medicina y la arquitectura, o sea, son como mortales, ¿no? Como justo por esta cuestión física palpable. Sin embargo, la música o el arte de los sonidos, o sea, no es, ¿cómo decirlo? Sí, no se puede tocar, pues, ¿no? Solo se percibe, ¿no? Pero eso te toca, eso también es un tocar. Igual no lo podemos aprender. Ok, no te lo podemos pero tocar sí nos toca, físicamente, ¿no? Como, claro, o sea, y entra como, pues precisamente de una manera diferente, ¿no? Y entonces, justo por esas partes, como por la 38, algo así, habla como de las investigaciones que se hicieron en las cavernas, ¿no? En diferentes cavernas, donde hace unos estudios, que eso estaría increíble saber qué estudios son, donde hay figuras de, pues en las cuevas, ¿no? De caballos, unos puntos o algo así, donde se producen ciertos sonidos, ¿no? Un re, un sol y un la, pues, ¿no? O sea, pero que además son así de cientos de miles de años antes de Cristo, pues, ¿no? O sea, lo que me lleva a pensar es justo también esta cuestión como de que la música es la que hace al músico, o sea, como este sonido preexistente ya dentro de las cavernas, es la que a mí me suena que es justamente la que nos dio como la guía, ¿no? O como que la que dio la guía al desarrollo, ¿no? O sea, justamente o sea, pone ahí el diagrama, ¿no? De las vocales y de los sonidos que se forman, y pues se forma así como justamente
pues la fundamental, la cuarta y la quinta, que es como la base de la música, no solo occidental, ¿no? Sino realmente del fenómeno físico, o psicoacústico, no sé. Pero bueno, digo que está ahí, ¿no? Es como que la música nos fue dada de esa forma, ¿no? Por medio de la naturaleza, ¿no? Nosotros, al estar en una caverna y llevar a cabo un ritual o estar haciendo sonidos, pues escuchas las reverberaciones, ¿no? Y nuestra capacidad de imitar, pues es increíble, ¿no? Entonces podemos imitar esas reverberaciones y encontrar la fundamental, la cuarta y la quinta, que pues fueron justamente los primeros sonidos con los que se cantó, ¿no? O sea, bueno, eso me parece como así súper increíble, ¿no? Revelador, es así como la génesis de la música, ¿no? En este texto, pues. Claro. Por eso decía que es una arqueología también, ¿no? Porque justo además lo que está diciendo es eso. Ahí todavía eso, nosotros ya le llamamos música desde acá, pero ahí no se vivía como música, era algo, ahora sí que era algo natural. O sea, en ese sentido todos eran músicos, como los pájaros, ¿no? Hay una cosa bien bonita, que eso no lo he dicho acá, pero que me encantan justamente lo de las cuevas, ¿no? Las cuevas paleolíticas. Y justo hay no sé si lo comenté la semana pasada, pero justo hay estudios, estos estudios que estás hablando, que habla Ramón Andrés, o sea, sí, o sea, como que se han hecho estudios de que las cuevas paleolíticas, los lugares donde están dispuestos ciertos animales, tienen que ver no solo con la forma de la caverna, sino también con la resonancia que hay en ciertos puntos. Y que justamente reproducían este sonido, o sea, como esto que estabas diciendo. O sea, esto es bien interesante, porque ahí, entonces, de lo que estamos hablando, es de que el hombre paleolítico, el primer sapiens, que eso lo vamos a ver igual más adelante, ¿no? Tenía esta configuración sonora, o sea, visual y sonora, completamente, o sea, ¿cómo decirlo? Exacerbada, que nosotros ya no tenemos. O sea, que puedas como eso, ¿no? Reproducir esto que dices de la impresión o la pintura, justamente, o sea, poder en 3 líneas, ¿no? Ayer en una clase decía eso, ¿no? En una clase donde tuvimos una clase política. Nosotros conservamos las cuevas, pero lo que tendríamos que pensar es que pintaban en todos lados. Lo de las cuevas se conservó porque pues, quedaron herméticamente cerradas por un milagro. Por eso tenemos cuevas paleolíticas. Pero, o sea, no es que solo pintaran ahí. Seguramente pintaban y hacían música en todos lados. También lo que dice Ramón Andrés, se han encontrado huertos, y de una manera, así no es de que dijeran, ay, pues ahora me voy al concierto, obviamente, todavía no hay una separación entre, ¿no? No son los picapiedras, o sea, hay un continuum de esta forma de estar en el mundo musical, son, o sea, dancística, ¿no? Pues eso, ¿no? Pictórica, que nosotros ya no tenemos. Pero que es el mismo movimiento de la naturaleza, que justamente lo que está haciendo es eso, crear cosas. Fernando, gracias, Héctor. Fernando, ¿no? Fernando, no. Ya lo perdimos. No, ya, no. ¿Sí? Ya. Fernando. Sí, creo que me estoy atorando un poco. Bueno, ahorita con lo que leyó, me recordó una parte de la conferencia de Ramón Andrés, que me gustó mucho y la anoté, ¿no? Dice, que en donde explica que la música nace como una imitación de los fenómenos sonoros de la naturaleza, dice, con un lenguaje destinado a desentrañar lo que permanece invisible en un mundo desconocido, lo intuido, el horizonte que se adivina, pero que nunca se alcanza. Y eso pues me parece súper interesante, ¿no? Como para reflexionarlo por un buen rato. Y eso me recordó a un dicho o una frase de Maurice Maeterlinck, que dice la frase, ¿no? Apenas expresamos algo y lo empobrecemos singularmente. Creemos que nos hemos sumergido en las profundidades de los abismos y cuando volvemos a la superficie, la gota de agua que pende
De la pálida punta de nuestros dedos ya no se parece al mar del que procede. Creemos que hemos descubierto en una gruta maravillosos tesoros, y cuando volvemos a la luz del día, solo traemos con nosotros piedras falsas y trozos de vidrio. Y sin embargo, en las tinieblas retumba aún inmutable el tesoro. Y ya, pues... Muchas gracias. creo que me... No, sí te de oigo. nada. Gracias. Voy a leer estas últimas cosas. De nada. ¿Eh? ¿Ya? ¿Alguien iba a decir algo? Voy a leer dos cositas que están igual en el mundo del oído, pero en unas partes más adelante. En la 359, que es una cosa de un chino, ¿no? Du Chin Chun Chiu, no sé, ¿no? Dice, lo cita, ¿no? Los orígenes de la música yacen en el pasado remoto. Surge de la medida y hunde sus raíces en la gran unidad. La música perfecta halla su causa, nace del equilibrio. El equilibrio nace de la honradez, y esta proviene del significado del cosmos. Tanto es así que hablar de música solo puede hacerse con un hombre que haya captado el sentido del universo. La música se funde en la armonía entre el cielo y la tierra, en la concordancia de oscuridad y resplandor. Cuando la música no es serena, la gente vive angustiada y la vida se perturba. La música de una época apacible es calmada y gozosa, y así lo es también su gobierno. La música de un tiempo aciago es violenta y exaltada, con lo que su gobierno es perverso. La música de una sociedad en decadencia es sentimental y triste, y su gobierno está en peligro. Cierra la cita y comenta, dice, creer que existe una música producida en el cielo, como sostuvieron los pitagóricos, indica una idea de simultaneidad, de acorde, necesaria para que todo se cumpla conjuntamente y en equilibrio. Es cierto que los griegos no pensaron musicalmente en una concepción acórdica, sino de melodía que se despliega a partir de una armonía. Pero esto no contradice la propuesta según la cual el mundo se funde en una emisión sonora. Un ser que acontece fuera de lo simultáneo o al margen del flujo de la gran melodía era para los griegos un ser asimétrico, desplazado, descompasado. Una última cosa, 381. Cini juzga pueril la creencia imputada a los antiguos de que su interés por el universo se debía sustancialmente a las necesidades agrícolas y a la orientación en los viajes. Es insensato pensar que tan minuciosos, constantes y complejos cálculos fueran dirigidos a tales menesteres. ¿Acaso los ingenieros agrónomos y los pilotos de líneas aéreas saben algo del ciclo lunisolar? Se pregunta. Nuestros ojos utilitarios, estima, se han dirigido a la ratio científica y con ello han dejado de mirar todo cuanto concierne a la experiencia y el sentido cosmológico de la existencia. Ese utilitarismo y racionalismo, que muchas veces conduce a considerar supersticioso y banal lo que en realidad encerra un significado profundo, hace que no comprendamos la intención más honda de aquel esforzado estudio celeste, que no era desde luego una actividad gratuita, un placer puro, desinteresado. Se trataba de encontrar una orientación del hombre en el cosmos, de saberse colocar en una superficie terrena que lo ligara a su pasado, es decir, a su esencia. Y para esto sería la música. ¿No? ¿Pregunta? Poco el punto, como diría la serie de, ¿no?, Carl Sagan, Cosmos, nosotros hemos perdido el lugar en el cosmos. Okay. ¿Quién decía algo? ¿No? Muy bien.